¿Esto para qué? Sacar un préstamo y montar un negocio. ¿Verdad que sí? Mente de tiburón. No, hacer todo ese sacrificio por esto, pero no creo. Pero, entonces, listo. ¿Sí ven atrás? Sí. Listo. Entonces, estos factores nucleares son los que me van a determinar cuál va a ser la activación, qué tal que va a tener los linfocitos. Pero para poder hacer esa activación, no solamente es con el reconocimiento del antígeno, sino que también tenemos que tener correceptores o moléculas coestimuladoras, que las principales son la CD28 y la ICOS. Esta CD28 es la que vamos a bloquear para que el linfocito deje de estar activado. Entonces, cuando ya él hace su función, se empiezan a liberar unas moléculas para que esta CD28 se inactive. Entonces, esas moléculas se unen a la CD28 para que la CD28 no se una ¿con quién? Con el linfocito. Dime. ¿Quién dio, profe? Yo dije, Ah, bueno. profe, la X40, También, pero tampoco pueden también activarlo. también pueden activarlo, Pero ellas sí. son más importantes. Pero estas son más importantes porque estas son las que vamos a inactivar. Entonces, cuando la CTL4 se me vaya a activar, me va a bloquear es este correceptor. Para que al momento de no tener el correceptor, se me acabe completamente la activación del linfocito. Entonces, para poder hacer la activación, tenemos la presentación de antígenos, que era toda esta gráfica y toda la activación, hasta que, ¿a dónde termina acá la parte de activación? En los factores nucleares. ¿Listo? Pero también, aparte de los factores nucleares, que son estos tres que tenemos acá, también tenemos que tener entonces los coestimuladores, que principalmente la CD28, pero también la CD40, que ellas me van a emitir una señal principalmente de ¿qué? También de activación. Entonces, para poderse activar, no solamente va a ser la presentación del antígeno y que los factores nucleares estén activos, sino que también necesitamos que se me activen los coestimuladores. Y además de los coestimuladores, también algunas citoquinas. Citoquinas como cuáles, principalmente de la interleuquina 2, que esta interleuquina 2 va a estar producida por ¿quién? Por las células presentadoras de antígenos y por los linfocitos T. Esta interleuquina 2 lo que me va a aumentar es la proliferación y la diferenciación celular. ¿Para qué? Para que esa diferenciación celular me lleve a producir los diferentes tipos de subpoblaciones, para que esos tipos de subpoblaciones se me active cada uno de los linfocitos que se necesiten en ese momento. Entonces se requieren de las tres señales para que se pueda realizar la activación completa del linfocito. Entonces, si yo tengo por lo menos, solamente si se me presenta el antígeno y se me hace toda la cascada hasta los factores nucleares, y se me hace también la parte de los correceptores, pero no se me hace la parte de la activación de la interleuquina 2, entonces se me puede llegar a activar el linfocito, pero no me va a hacer ¿qué? La diferenciación celular, ni tampoco la proliferación. ¿Por qué es importante que se me realicen estos dos pasos? Primero, porque necesitamos que ese linfocito T se me crea en una subpoblación. Y segundo, porque en la proliferación me va a llevar a la expansión clonal. Que en esa expansión clonal, ¿qué se va a obtener? Muchas copias de linfocitos. Linfocitos de las mismas características. ¿En contra de quién? En contra del mismo antígeno. Entonces, en esa expansión clonal se están produciendo linfocitos con las mismas características y linfocitos contra el mismo antígeno. ¿Listo? Entonces, por lo menos, si se me forma un linfocito TH1, todos los linfocitos de la expansión clonal van a ser TH1. Si se me producen linfocitos 3, todos los linfocitos de la expansión clonal van a ser linfocitos 3. ¿Listo? Entonces, acá vemos lo de la parte de la expansión clonal. En esta se va a iniciar la síntesis de interleuquina 2, que es esto que tenemos acá, que esta interleuquina 2, ¿quién me la va a producir? Las células presentadoras de antígenos, pero también ¿quién me la produce? El linfocito T. ¿Listo? Entonces, todas estos factores de transcripción nuclear también me van a llevar a que se produzca ¿qué? Interleuquina 2. Entonces la interleuquina 2 se me está produciendo tanto por la célula que me está presentando, que un ejemplo de una célula que me presente, ¿cuál puede ser? Una célula dendrítica,
pero también se me está produciendo de forma mucho más específica por medio del linfocito, después de que se me activaron todos los genes, ¿por medio de quién? De los factores de transcripción nuclear. ¿Sí? ¿No? Ah, pensé que me había dicho profe. Entonces, eso me lleva a que cuando ya se realiza la expansión clonal, primero entonces se expresa el receptor de alta afinidad CD25, que este receptor de alta afinidad me va a ser un receptor ¿para quién? Para la interleuquina 2, pero va a ser un receptor de, o sea, que la respuesta va a ser mucho más específica con la interleuquina 2 a lo que se produce normalmente. Y ahí se van a unir otras cadenas, como las cadenas betas CD122 y las cadenas gamma común CD132. Pero lo importante de la expansión clonal es que se produzca la proliferación de linfocitos con la misma característica. Entonces, en todas las expansiones clonales, cuando se hace la expansión clonal, ya se hizo la activación, ya se hizo la diferenciación, y después de la expansión clonal lo que se va a producir son linfocitos con la misma característica. ¿Cuál es la función de que se produzcan mucho más linfocitos? De que la respuesta sea más rápida y que la respuesta siga siendo específica. ¿Por qué? Porque él se me va a activar y se me va a tener los receptores contra los antígenos que me están atacando a mí en ese momento. ¿Dónde se produciría esta respuesta de la expansión clonal? ¿En lo qué? ¿Por qué en los ganglios? En el lugar de la lesión. ¿Listo? ¿Por qué? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque recuerden de que los linfocitos, cuando ya él está activo, ¿va hacia dónde? Hacia el lugar de la lesión. Pero es más fácil viajar un linfocito y que se haga la expansión clonal allá, a que se hagan todas las expansiones clonales en los linfocitos y viajen hacia allá. O sea, sería algo contradictorio del cuerpo. ¿Pero es cuando llega al lugar o en el camino? No, cuando llega al lugar. Cuando llega al lugar, yo necesito que la respuesta se me empiece a aumentar. O sea, que la respuesta ya sea específica contra el microorganismo que me está activando. Entonces, un ejemplo, me está atacando una bacteria. Entonces van a ser solamente linfocitos contra bacterias, que seguramente en ese caso serían TH1. Van a ser puros TH1 en contra de ¿cuál bacteria? En contra de la bacteria específica que me está agrediendo. Es decir, en contra de ese patógeno específico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su receptor va a ser igual. ¿Listo? Entonces, cuando ya se tiene los factores de transcripción nuclear, se va a hacer una diferenciación dependiendo de los genes que se activen. Esa diferenciación, entonces, siempre tenganlo en cuenta, y eso siempre se lo preguntan, por lo menos para aprender de la residencia, siempre en la inmunología lo que más preguntan es CD4 y CD8. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que la inmunidad celular, entonces, está dada por linfocitos T. Esos linfocitos T, entonces se me van a dividir CD4 y CD8. En este momento es que ella se me va a dividir en CD4 o en CD8. ¿De qué va a depender? De los genes que se activen por los factores de transcripción nuclear. Entonces, un linfocito se me puede convertir en un CD4 o se me puede convertir en un CD8. Pero, ¿qué me lleva a que se me convierta CD4 o CD8? O sea, aparte del factor nuclear, el estímulo. ¿Listo? ¿Por qué? Si es intracelular o extracelular. Porque si es intracelular, ¿cuál? La CD8. ¿Y cuál complejo mayor de incompatibilidad si estuviese actuando? HD. ¿Listo? Entonces, ahí dependiendo del estímulo, estamos dividiendo los linfocitos en CD4 y CD8. Pero aparte de dividir los linfocitos en CD4 y CD8, que son los grandes grupos, hay que dividir esos linfocitos CD4 en unas subpoblaciones, teniendo claro que los CD8 no se subdividen o no se hace la diferenciación celular, sino que los CD8 lo único que hacen es la citotoxicidad principalmente. Entonces, todo esto que vemos acá fue lo que ya vimos en la clase pasada y esta. Entonces, ¿esto qué es? Célula dendrítica. Esta célula dendrítica se me va a unir, ¿esto qué es? El HLA1, el HLA2, y ese HLA2 me lleva aquí, ¿qué es esto? Péptido antigénico, y el péptido antigénico me está actuando ¿dónde? En el TCR. Ese TCR, ¿por medio de qué molécula?
Sí, pero ¿dónde está pegado el TAN? En la CD 247 me va a mandar la información ¿hacia dónde? Hacia el núcleo. Y cuando me manda la información hacia el núcleo, entonces ¿cuál es la citoquina que más se produce? La interleuquina 2. Esa interleuquina 2 me va a producir entonces que se me haga una ¿qué? Una expansión clonal, pero en ese momento ya se hizo la diferenciación antes de hacer esta expansión clonal. Porque recuerden de que para yo hacer la expansión clonal, ¿qué necesito? Que ya el linfocito esté especializado y que ya tenga todos los estímulos como tal. Que ya haya atacado. Que ya esté en el lugar de la agresión. Entonces, ahora vamos a ver cómo estos CD4 se me subclasifican en estos 7 grupos. O sea, ella en esa, para la IL2 y la expansión no ponía toda la HLA1. No, ¿por qué? Era para los CD8. ¿Por qué para CD8? Entonces, ahora, para que se me pueda dividir este linfocito, para que se me pueda dividir, no, para que se me pueda clasificar en cada uno de los diferentes tipos de linfocitos CD4, entonces, ¿qué van a actuar? Van a actuar los factores de transcripción nuclear. Esos factores de transcripción nuclear es la que me va a dar la diferenciación de cada uno de los linfocitos T. Pero esos linfocitos TCD4 se me van a activar cada uno dependiendo de qué? Dependiendo del estímulo. Entonces, el primer linfocito T es el TH1. Este TH1 son dependientes de la fagocitosis. Ah, no, pero ese es el TH17. Ya se lo vimos ahorita. Entonces, recuerden de que entre los estímulos, por lo que me dice Paula, recuerden que entre los estímulos no solamente vamos a tener microorganismos, también podemos tener algunos estímulos que me pueden producir inflamación. Entonces van a haber algunos linfocitos que se me van a producir principalmente por la inflamación y también van a haber otros que me van a producir la regeneración de los tejidos. Entonces ya eso ya lo vemos cómo se produce. Entonces el primero es el que el TH1. Este TH1 se produce por medio de patógenos que intracelulares o extracelulares, extracelulares, y son por medio de procesos dependientes de la fagocitosis. Entonces la fagocitosis es un proceso de ¿qué tipo de inmunidad? Innata, pero recuerden de que esa fagocitosis siempre vamos a estimular la inmunidad que adquirida para poder llevar a la diferenciación de este linfocito TCD4 que es el TH1. En eso van a producirse unos intermediadores que son los que están arriba. Todos los que están arriba son los intermediadores. Y todo lo que están abajo es lo que produce cada uno de los linfocitos. ¿Listo? Entonces, estos intermediadores casi siempre se van a producir ¿por quiénes? O sea, estos que están arriba. Puede ser por los fagocitos, en ese caso. Pero ¿por quiénes más se pueden producir? Por las células presentadoras de antígenos se pueden producir, o se pueden producir en la cascada de la inflamación. ¿Para qué? Para que se me haga mayor diferenciación de los diferentes linfocitos T. Entonces, entre los intermediadores que vamos a tener acá, vamos a tener la interleuquina 12, la interleuquina 18, el interferón. No, ¿este qué es? Alfa, y este beta. Y esos me van a llevar a un factor nuclear, que el factor nuclear o de transcripción nuclear va a ser el T-beta. Entonces, cuando este factor de transcripción nuclear se activa, se me va a diferenciar el linfocito T, se me va a diferenciar en TH1. En este se me va a producir principalmente cuando tengamos patógenos que vengan ¿de dónde? De la fagocitosis. Es decir, patógenos extracelulares, es decir, que las células presentadoras de antígenos, ¿qué tipo de complejos utilizaron? ¿De complejo de mayor incompatibilidad? HLA2. En estos, entonces, se me produce principalmente interferón, gamma, factores de necrosis tumoral alfa e interleuquina 2. La interleuquina 2, recuerden que es la que me va a hacer la principal ¿qué? Crecimiento, proliferación y diferenciación ¿de qué? De los linfocitos. Entonces, cuando ya se empiezan a producir linfocitos CD4, TH1,
entonces estos linfocitos TH1 van a producir un ataque específico ¿contra qué? Contra el antígeno o contra el patógeno que me está atacando. Entonces yo puedo tener varias diferenciaciones celulares de TH1. O sea, puedo tener un TH1 contra un estreptococo, puedo tener un TH1 contra un micoplasma, puedo tener un TH1 contra una salmonela, pero no voy a tener, o no voy a ¿cómo se llama? A decir de que la respuesta de que si yo tengo los TH1 especializados van a ser contra bacterias, contra virus, contra virus no porque son extracelulares, contra hongos, sino contra cada uno de los patógenos, ¿listo? O cada uno de los microorganismos. Estos son los factores nucleares para poder diferenciar la célula. Entonces, dependiendo del factor nuclear que se active, así va a ser la célula que se va a... esos son quimiorreagentes. ¿Por qué aquí no aparece la TNF4? ¿La TNF alfa? Aquí no aparece. ¿No parece? Aparece la I10. Interleuquina 2. La IFN alfa. No, es que este es el cuadro que estaba. Mira, no me di cuenta. Y eso que los conté en ese lugar. Es que este es el cuadro que tenía. Pero igual, todos los productores que se producen posteriormente terminan haciendo lo mismo. Ya que eso ya es lo que vamos. ¿Incluimos ese? Sí, incluyen el TNF. Entonces, cada célula me va a producir entonces unas interleuquinas o unos factores específicos. Entonces, por lo menos cuando hablamos acá del interferón gamma, se me va a activar principalmente como ¿qué? Como microbicida. ¿Para quién? Para los macrófagos. Entonces recuerden de que los macrófagos son las principales células ¿qué? Fagocíticas. Entonces esas células fagocíticas, si se me empieza a producir interferón gamma, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a aumentar mucho más la fagocitosis. ¿De qué manera hay que aprenderse todo eso? Empezar este sábado 1, el domingo otro. Entonces, no, yo no sé qué les pregunto de eso. Sí, yo eso le pregunto. Pero, o sea, ¿nos aprendemos esos o los del libro? Es que Los del libro. Pero ¿qué es lo más importante? Los que tienen una función específica. Entonces, por lo menos la interleuquina 2, el interferón gamma, que es la función que les digo que aumenta la fagocitosis. Entonces, cada uno va a tener una función específica, pero se van a mencionar en algunos. De arriba, no, casi no, sino más que todo de la parte de abajo siempre. En ese no aparece interleuquina 2, sino la interleuquina 10. Sí, sí. Alfa. Hay que guiarse del libro, sí. Entonces, a diferencia del TH1, el TH2 va a ser por medio de procesos independientes de la fagocitosis, es decir, que no tienen que ver con la fagocitosis, sino que se producen principalmente por ¿quiénes? Exacto, que se producen por alergenos y por parásitos. Entonces, cuando tenemos esos estímulos por alergenos o por parásitos, se me va a hacer la diferenciación ¿de quién? Del TH2. Y ese TH2, para poder hacer la diferenciación, tiene que intervenir los mediadores, interleuquina 4, interleuquina 11, interleuquina 25, interleuquina 33, para que se me produzca ¿cuál factor de transcripción? El GATA3. Y estos me va a producir unos diferentes grupos de interleuquinas que lo que me van a hacer es atacar ¿a quiénes? A los alergenos. ¿Y atacar a quiénes? A los parásitos. Entonces, por lo menos en la interleuquina 4 me va a hacer la producción, que es esta primera, me va a hacer la producción de IgE. Recuerden que el IgE, que ese va a ser en contra ¿de quién? De los alergenos. Entonces este me está produciendo anticuerpos específicos en contra ¿de quién? De los alergenos. Entonces, si se me diferencia una célula en TH2
y se me hace una expansión clonal de este TH2, ¿qué se me va a producir? Se me va a producir cambios específicos, por lo menos en contra de los alergenos que me estén atacando. Entonces, en ese caso, yo soy alérgico a algo en específico. Y ese algo en específico es lo que me está produciendo la reacción. Entonces, eso es en la parte de la interleuquina, en la interleuquina 4. Pero la interleuquina 9, que es esta que tenemos acá, me va a activar entonces los basófilos y los mastocitos. ¿Que esos basófilos y mastocitos qué me van a hacer? Me van a hacer la degranulación y liberación ¿de qué? De histamina para poder hacer una respuesta ¿contra qué? Contra los mismos alergenos. Entonces, ese proceso se está produciendo, ¿por qué? Por el estímulo que estoy recibiendo acá. Entonces, todo está relacionado. Esto ya lo estudiamos a fondo. Ahora, hacer la diferenciación de cada uno de los estímulos. ¿Listo? Ahora, el TH9. Este TH9 se va a producir principalmente también por procesos alérgicos y por el Milton. Estos procesos alérgicos y el Milton no son tan específicos como el TH2. Entonces, los que más se producen a nivel de las alergias va a ser el TH2, pero también lo pueden ayudar el TH9. Entonces, puede haber diferenciación celular, por lo menos cuando tenemos contacto con alergenos, por los dos tipos de células, tanto el TH2 como el TH9. Pero cuando se me hace la expansión clonal, solamente se me hace la expansión por la que yo esté activando. Entonces, si se me activa el factor nuclear PU1, entonces se me va a hacer la diferenciación en TH1. Y la expansión clonal se va a hacer ¿a qué? A TH9. Y la expansión clonal se va a hacer ¿a qué? A TH9. A pesar de que los dos están en contacto con alergenos, pero al momento de que se me hace la expansión clonal, se me va a hacer solamente por la que se me está activando principalmente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Entonces, así como tenemos acá hacia los alergenos, en la parte del TH17, lo que me va a hacer es atraer polimorfonucleares. ¿Para qué me atrae esos polimorfonucleares? ¿Qué harían los polimorfonucleares si ya hicimos todo esto y este TH17 me atrae polimorfonucleares? ¿Qué me aumentaría? Sí, para destruir, pero ¿qué proceso me aumentaría? La inflamación. ¿Listo? Entonces, en esto, ¿sí? Por eso es lo de las heridas. Entonces, en este proceso, cuando se me activa el TH17, va a ser principalmente cuando se están atacando ¿qué? Microorganismos. Esos microorganismos cuando se están atacando necesito atraer ¿qué tipo de células? Polimorfonucleares. Para que esos polimorfonucleares ¿qué me van a hacer? Aumentar la inflamación, pero me están también eliminando ¿qué? Los microorganismos. Me están ayudando para que se me eliminen esos microorganismos. Y cuando esos polimorfonucleares se empiezan a aumentar, se me aumenta la inflamación. Igual que en los anteriores, si se me hace la expansión nuclear del TH17, solamente se me va a producir ¿qué? TH17. Y entre más TH17 tengamos, se me va a atraer mucho más polimorfonucleares. Y eso me va a llevar a que la respuesta sea mucho más específica y sea mucho más, esté mucho más aumentada. ¿Listo? Para poder atacar a los diferentes microorganismos. Acá se me van a producir unas diferentes interleuquinas, entre las cuales, por lo menos la interleuquina 6, me va a activar a los linfocitos T vírgenes. Entonces, esos polimorfonucleares me están haciendo ¿qué? Me están activando mucho más linfocitos para que esos linfocitos me hagan un ataque específico ¿contra quién? Contra el microorganismo que me está atacando. ¿Listo? Al igual, la interleuquina 21 va a hacer respuesta principalmente con el factor de crecimiento transformante, que ese factor de crecimiento transformante lo que hace más que todo es producir interleuquina 17 e interleuquina 17A y 17F. Estas interleuquinas me van a llevar a que se me aumente mucho más
inflamación, y entre más TH17 tengamos, la inflamación va a ser mucho más exagerada o mucho más aumentada. ¿Listo? Por eso es que es importante de que cuando ya la célula haga su función, por lo menos la inflamación, ella también se me detenga o se me desactive, se me inactive. ¿Por qué? Porque si ella sigue actuando, me puede llevar hasta enfermedades autoinmunes porque me va a atacar mis propias células. Entonces, por eso es importante de que cuando se haga todo este proceso, también se piense y las células, los mismos tejidos lo empiezan a realizar, de que cuando ya se empieza a producir esta diferenciación, a las 24 horas, se empiezan a producir algunas moléculas para que también se me vaya a inactivar. Es decir, para que no me vaya a quedar activa los diferentes linfocitos T, CD4. ¿Listo? Ahora, el TH22. ¿Este interviene en qué? En la cicatrización de las heridas. Entonces, así como este me ubica la inflamación, que recuerden de que la inflamación lo que me hace es localizar lo que me está agrediendo para que no se siga avanzando. Posteriormente a esa inflamación siempre vamos a necesitar una cicatrización o un restablecimiento como tal de todos los tejidos, y en esa cicatrización me va a intervenir ¿quién? Los linfocitos T, CD4, TH22. Entonces recuerden de que ahí ya los estamos, por decirlo así, subclasificando. Primero es un linfocito T, después un CD4 y después es un TH22. Para que se me pueda hacer la diferenciación en ese TH22, entonces el factor nuclear va a ser el AHR, y ese AHR se me va a producir ¿cuándo? Cuando tengamos un estímulo de pérdida o tengamos unas heridas, principalmente para poder estimular la cicatrización. Entonces, ¿cuáles son las interleuquinas que se producen o los factores que se producen? Entonces, la interleuquina 22, la interleuquina 13, el factor de ¿qué? De necrosis tumoral, alfa, y el factor de ¿qué? De fibroblastos, de crecimiento de fibroblastos. Entonces, este factor de crecimiento de fibroblastos, ¿qué me va a ayudar? A la angiogénesis. ¿Por qué me ayuda para qué me ayuda la angiogénesis? Para poder restablecer los diferentes tejidos que se me están afectando. ¿Por qué? Por las heridas que yo vaya a tener. Entonces, para que me ayude como tal, ¿a qué? A la cicatrización. Eso lo van a ver ustedes en fisiopato cuando vean fisiopato. Entonces, este factor de crecimiento de fibroblastos me va a ayudar a que esa angiogénesis me ayude principalmente a la cicatrización y a que se me restablezcan cada una de las heridas. Entonces, este es el más importante de las interleuquinas o de los factores que me produce el TH22. Pero así como cada uno, si este TH22 me hace expansión clonal, va a ser solamente ¿de qué? De TH22. Y entre más TH22 tenga, mucha más interleuquina 22 voy a producir, mucha más interleuquina 13 voy a producir, mucho más factor de crecimiento de fibroblasto voy a producir, mucho más factores de necrosis tumoral alfa vamos a producir. Entonces, por eso es que se hace como tal la expansión clonal. Ahora, el factor, ¿qué? La célula T, ¿qué? Folículo Helper o ayudante folicular. Ese ayudante folicular, ¿a qué me ayuda? Ajá, ¿a qué? Ayuda a los linfocitos B a que se forman centros germinales. Que esos centros germinales son los que me van a producir ¿qué? Anticuerpos. Entonces ellos son ayudantes. ¿Por qué son ayudantes? Porque me están ayudando los linfocitos B a que se me produzca muchos más anticuerpos. Entonces, por eso es que son como tal células foliculares, ayudantes foliculares, células T foliculantes, ayudantes foliculares. Y lo que me produce son interleuquina 21, interleuquina 4 e interleuquina 10. Anteriormente, no se hacía una subdivisión, pero ahorita sí se realiza. Entonces, dentro de este subgrupo de o dentro de esta subpoblación, vamos a tener un TFH1, un FSH2 y un TFH10. El TFH10 me va a producir principalmente interleuquina, inmunoglobulina A. El TFH2 me va a producir principalmente inmunoglobulina E.
y el TFH1 me va a producir principalmente inmunoglobulina G2A. ¿De qué me depende de que me produzca cada una de las inmunoglobulinas? Del estímulo que estamos teniendo. Entonces, si tenemos una alergia, ¿cuál TFH se me va a producir? El 2. Pero si de vez de una alergia tenemos un ataque por una bacteria, el 1. Pero si tenemos un ataque en una mucosa, el 10. No hay 3. El 10. ¿Listo? Entonces, todo depende del estímulo que estemos llegando acá. O sea, del estímulo que está llegando en ese momento. Pero así como un estímulo me puede producir al mismo momento la diferenciación en dos tipos de ¿qué? De linfocitos. Es decir, yo puedo tener un linfocito para inflamación y unos linfocitos para cicatrización. Porque casi siempre va de la mano entre la inflamación y la cicatrización para restablecer los tejidos. Pero la expansión clonal se me va a hacer cada una por aparte. Entonces, el TH17 va a ser expansión clonal para TH17. Y el TH22 va a ser expansión clonal para TH22. O sea, a pesar de que los dos están en el mismo proceso, pero no van a estar netamente relacionados en la expansión clonal. Y por último, el T-GREX. Este T-GREX, ¿qué me va a realizar? Va a hacer regulación, porque lo que principalmente me va a hacer es que me va a inhibir la activación de los linfocitos CD4. ¿De cuáles linfocitos CD4 principalmente? De los dependientes de la fagocitosis. ¿Listo? Que son el TH1. Entonces, esos threads más la molécula CTLA4 son los que principalmente me hacen la refinalización de ¿qué? De la activación. Y así como son importantes, por lo menos el TH1 para aumentar la respuesta, también van a ser importantes los T-GREX para que esa respuesta se me inactive, para que esa respuesta tenga una finalización. Entonces, ambos me van a producir la finalización de la activación de ¿qué? De los linfocitos T. ¿De qué va a depender de que se me haga la finalización de la activación de los linfocitos T? De que el estímulo cese, exactamente. Entonces, un ejemplo, si yo tengo una infección, un ejemplo de la orina, yo tengo una infección de la orina por X bacteria, yo sigo con la inflamación, yo sigo con la respuesta de linfocitos, se sigue produciendo linfocitos, pero ya empiezan a ceder la agresión que yo tengo. En ese momento se me debe ¿qué? Bloquear la activación de los linfocitos T. Entonces, ¿cuándo se me va a bloquear? Cuando va a empezar a cesar o cuando ya cesa el estímulo que estamos teniendo, que es este estímulo que tenemos acá, que son los péptidos antigénicos. ¿Listo? Eso llevaría a una enfermedad inmunológica. Pero también, o sea, depende, porque a largo plazo puede llegar a una enfermedad autoinmune. Pero si no se controla, entonces por lo menos si se me estimula puros TH17, la inflamación va a aumentar hasta que el paciente seguramente fallece, porque la inflamación va a ser severa y va a terminar casi siempre en una sepsis. Entonces, por eso es importante de que cada uno se regule y de que cada uno se bloquee cuando ya termine su función. Ahora, los linfocitos TCD8. Estos linfocitos TCD8 tienen la característica de que ya no van a hacer la diferenciación, sino que ¿qué van a hacer? Van a hacer la citotoxicidad. Van a atacar principalmente ¿qué tipo de estímulos? Intracelulares, entre los cuales están virus y células tumorales. Estos van a estar marcados por esta molécula que es el FAT-L. Este FAT-L, cuando se me marca el linfocito, ¿qué quiere decir? ¿O por qué está marcado? ¿Para qué me sirve este FAT-L al momento de la marcación celular? Para producir apoptosis. Entonces, cuando está marcado con el FAT-L, esta célula está marcada ¿para qué? Para apoptosis. Entonces, después de que se marca con el FAT-L, es que va a empezar a actuar ¿quién?
el linfocito T citotóxico o CD8. Este linfocito T citotóxico o CD8 entonces va a destruir más que todo células malignas o va a destruir también virus que son ataques intracelulares. Ellos contienen algunas proteínas que cada una de las proteínas va a hacer una función en específico. Entonces, ¿qué harían las perforinas o citolicinas? Sí, pero ¿qué haría la perforina? La que hace los forma Forma el canal, pero ¿qué está dañando? Atravesando la membrana. Está dañando la membrana, exactamente. Entonces, esta función, ¿a quién se les parece? ¿En la inmunidad innata? Al complemento. Al C9. Al complemento. ¿Ah? Al C9. Cuando están los microtúbulos, hacen una función parecida ¿a quién? A las perforinas. Ahora, las grancinas. Estas atacan el núcleo y lo que me van a fragmentar es el ¿qué? El ADN. Cuando se me fragmente ese ADN, ¿qué va a pasar con la célula? Va a producirse muerte celular. No, sí, la mitocondria. Sí, el ADN de la mitocondria. No, sí, es la mitocondria. ¿Y qué se me va a terminar esto entonces? En muerte celular. ¿Listo? Ahora, las granulosinas. Va a ser principalmente degradación de lípidos y las carreticulinas y cartesina G van a inhibir la perforina, pero también ¿qué me van a hacer? Van a liberar factores de necrosis tumoral. ¿Qué es ese factor de necrosis tumoral? ¿En qué me va a realizar a nivel de la célula? Defensa, sí, pero ¿y qué me hace cuando me hace como tal la función del factor de necrosis tumoral? El control de la proliferación de la célula. O sea, que esta célula que tiene un ataque intracelular no se me vaya a producir ¿qué? Muchas más células con esta misma respuesta. O sea, que no se me vaya a producir una infección, por lo menos si es un virus, que ese virus no me siga aumentando o no se siga proliferando. Entonces, todas estas proteínas van a terminar ¿en qué? En apoptosis. O todas van a ser citotóxicas para terminar en apoptosis de la célula. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y por último, la finalización de la activación. Entonces, recuerden de que la finalización de la activación no solamente se hace por la molécula CTLA4, sino que también se hace por los T-Gregs. ¿Listo? Claro, porque son los reguladores. Entonces, esos T-Gregs y la CTLA4 son los que me van a producir de que se termine el ¿qué? La activación de los linfocitos T. Y por lo menos esta molécula se empieza a producir desde 24 horas de que empiece el ataque. Es decir, cuando ya se activa el linfocito, a las 24 horas de que el linfocito está activo, se empieza a producir ella. ¿Para qué se empieza a producir esta molécula? Para inhibir apenas de que se me termine el ataque que yo estoy teniendo. Si esta molécula no me funcionaría, vamos a tener un ataque mucho más exagerado, vamos a tener un ataque no controlado, que muchas de las veces puede terminar en enfermedades autoinmunes. ¿Listo? O también muchas de las veces puede terminar, bueno, que se me ataquen mis propias células o que se me cambien mis propias células, produciéndome también cambios ¿qué? Tumorales. ¿Listo? Entonces, ellas me producen interleuquina 10 y se va a producir una generación entonces de los linfocitos T-Gregs, que estos linfocitos T-Gregs me van a inhibir principalmente ¿quién? A los dependientes de fagocitosis y a los independientes de fagocitosis. Recuerden de que estos dos grupos de linfocitos o esos dos grupos de su población son los que más se activan en las respuestas inmunes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de microorganismos se fagocitan o la gran mayoría de los microorganismos son parásitos o sufren estímulos por alergenos. Entonces, por esto son los que más se activan. Que esos dos pueden activarse con otro grupo, por lo menos con el grupo de la inflamación,
como por lo menos con el grupo de la cicatrización, entonces también se puede hacer. Pero estos dos son los que más se activan. Y el T-Gret es el que más los va a inhibir. A diferencia entonces del CTLA4, que es lo que me hace, es que se me une ¿con quién? Con el CD28. Al unirse él con el CD28, ¿qué me hace? Frena. ¿Por qué lo frena? ¿Qué es el CD28? Es un coestimulador. Entonces recuerden de que para poder activar el linfocito necesitamos reconocimiento del antígeno, coestimulador y... ¿Ah? ¿Y las qué? Y la interleuquina 2, ¿para qué? Que se me libere la citoquina, ¿para qué? Para que se me aumente la proliferación y se me aumente la diferenciación. Entonces, si este se me une a este coestimulador, ¿qué me va a hacer? Me va a terminar la activación. ¿Listo? ¿Cómo que lo inhibe? ¿Ah? Este es el de mayor afinidad. Pero antes no tuvo que haber nada. ¿Mayor? El de mayor afinidad. O sea, el CD4 va a tener mayor afinidad con el CD80 y con el CD86, ¿verdad? Que con el CD28. Pero este CD28 se había unido con estos ¿para qué? Para hacer coestimulación. Como se me va a unir con estos, o sea, como el CTL4 se me va a unir con el CD80 y con el CD86, el CD28 no se va a unir y no me va a funcionar como coestimulador. Y en ese momento que no me actúa como coestimulador es que me activa la inhibición. Es decir, cuando se separan de CD8 Y CD86. ¿Listo? En esto están trabajando mucho más. Hay medicamentos que tienen CTLA4. ¿Para qué? Principalmente para enfermedades de qué tipo? Para enfermedades autoinmunes. De forma de que él me bloquee la respuesta que se produce entre mis linfocitos T. ¿Con quién? Con mis propias células. Entonces, en eso trabajan, o en eso es la función que me cumple el CTLA4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Va a comenzar inmunidad. Ahora, vamos a hablar entonces sobre la parte de la inmunidad inmunal. Entonces, ya en la parte de la inmunología, entonces, iniciamos inmunidad innata. De la inmunidad innata cogemos principalmente ¿qué? Los péptidos antigénicos. Esos péptidos antigénicos los pasamos ¿a dónde? A la inmunidad adquirida. De la inmunidad adquirida se me activa la inmunidad celular. De esa inmunidad celular se me van a activar ¿quiénes? La inmunidad humoral, para que la inmunidad humoral me haga ¿qué? Me produzca anticuerpos y también para que me guarde memoria. Entonces, en eso es lo que se basa principalmente la inmunidad humoral. Recuerden que esta inmunidad humoral va a estar mediada por ¿qué tipo de linfocitos? B. Linfocitos B. Unos linfocitos B que no siempre van a necesitar ¿de quién? De los linfocitos T, sino que ese linfocito B también puede generar anticuerpos genéticamente programados ¿contra qué? Contra algunos patógenos. Principalmente lo que encontramos a nivel del anillo de Waldeyer o a nivel de algunos ganglios. Entonces, en esos son linfocitos B, ¿de qué tipo? Timo independientes. Es decir, no necesito el linfocito T para yo poder generar mi respuesta. Entonces, Los de la zona marginal también generan. Por eso estos dos son los más importantes en la infancia. Tanto lo de la zona marginal como los linfocitos B1, que ya ahorita vemos que son timoindependientes, porque no necesitan que se les presenten, sino que ellos generan la respuesta solamente teniendo contacto ¿con qué? Con cada uno de los antígenos. Entonces, tener siempre presente de que la inmunidad celular es por medio de los linfocitos T y la inmunidad humoral, entonces es una respuesta de los linfocitos B a la presencia de un antígeno. Un antígeno que puede ingresar directamente y me estimula el linfocito B, o un antígeno que puede ser presentado ¿por quién? Por el linfocito T. Ahí, o sea, hablemos de presentado, es que me está especializando el linfocito B, pero no es célula presentadora de antígeno el linfocito T. ¿Listo? A diferencia del linfocito B,
que él sí es una célula ¿qué? Presentadora de antígeno. Entonces, el linfocito B le puede presentar el antígeno ¿a quién? Al T, pero el T no se lo presenta y no va a ser como si fuese ser la presentadora de antígeno, sino como si hiciera una respuesta especializada ¿de quién? Del B. O sea, para que se produzcan anticuerpos específicos contra el patógeno que me está atacando a mí. ¿Sí entienden esa diferencia? Sí. La próxima clase les pregunto. No me la veo. Me lo puedo. No, era bien. No, la próxima clase no hay quiz. Gracias. No hay quiz. Hoy en la noche les Un trabajito ahí. Entonces, cuando tenemos la inmunidad innata, siempre vamos a escoger un péptido antigénico para presentarlo y activar la inmunidad adquirida. Eso me lo puede llevar a hacer el linfocito B como célula presentadora de antígeno. Pero ese linfocito B puede hacer toda su respuesta sin que se me active el linfocito T. Pero el linfocito T me va a especializar a este linfocito B, ¿para qué? Para que se me produzcan anticuerpos específicos. ¿Contra quién? Contra el patógeno o el estímulo que yo estoy teniendo en ese momento. Entonces, el linfocito T me especializa el linfocito B, pero no me le está presentando el antígeno. O sea, se está estimulando que se produzcan los anticuerpos. ¿Por qué se van a producir los anticuerpos? Por los linfocitos B. Ahora, los linfocitos B, a diferencia de los linfocitos T, ellos van a, se producen igualmente ¿dónde? En la médula ósea. Pero después de que se producen en la médula ósea, ellos van a viajar ¿hacia dónde? Hacia la periferia. Y en la periferia, es decir, en todo lo que es el torrente sanguíneo, es donde ellos van a tener su ¿qué? El receptor OSR. Ese BCR ya viene genéticamente programado. Es decir, no necesito que se me le presente nada para que él se me especialice. Es decir, estos linfocitos B ya vienen programados para que me den una respuesta específica ¿contra qué? Contra los diferentes antígenos. En ellos, cuando se pierde la molécula CXCR4, es cuando se va a desprender ¿de dónde? De la médula. Cuando ese linfocito B se desprende de la médula, en ese momento es que empieza a recorrer toda la periferia y por último, cuando ya tiene su receptor, se va ¿hacia dónde? Hacia los órganos linfoides secundarios, principalmente ¿hacia dónde? Hacia los ganglios. ¿Para qué? Para esperar una célula presentadora de antígeno. Para que ese antígeno, ese péptido antigénico me va a hacer de que se me genere una respuesta específica produciéndoseme ¿qué? Anticuerpos. Anticuerpos específicos ¿contra qué? Contra el antígeno que me está atacando. Para poder hacer esa respuesta, siempre debemos tener un primer ¿qué? Un primer estímulo. Porque ese primer estímulo es el que me va a generar la memoria, ¿para qué? Para una segunda respuesta específica en la cual se van a liberar anticuerpos. Aunque hay algunas excepciones, por lo menos como los linfocitos B1, en los cuales se habla de que tiene anticuerpos programados genéticamente desde el nacimiento, o sea, desde el feto vienen programados para que se me ataquen antígenos específicos, principalmente a nivel del anillo de Waldeyer, y ellos me producen una respuesta específica a nivel de ¿qué? De la infancia. Pero ahí mismo en el libro les dicen que todavía no lo han investigado tanto de por qué se produce esa respuesta. O sea, por qué hay unos linfocitos B que ya vienen con sus anticuerpos ya preparados para hacer la respuesta, sin que se haya hecho todo el ciclo de la inmunidad pasando por el linfocito T. Entonces sería como innata. Eso sería como si fuese de la innata, sí, porque eso es propio de ellos, o sea, propio de nosotros cuando nacemos. Pero todavía no se logra diferenciar de por qué, o sea, por qué esos linfocitos tienen esa capacidad y los otros linfocitos sí necesitan que se le presenten. O sea, sí necesita de que se le haga todo el estímulo por los linfocitos T para poder producir los anticuerpos. ¿Listo?
¿Los linfocitos B? Sí, sí, los dos. Sí, eso ya ahorita lo vamos a ver. Lo que pasa es que el linfocito T me está atacando y el B me está preguntando que si los dos hacen expansión clonal. Ah, Cuando el linfocito T le presenta el linfocito B, el antígeno, sí, hace la expansión clonal. sí. El linfocito B que no requiere de la presentación con el linfocito T también realiza expansión clonal. Si tiene un ataque, sí. Porque es que la expansión clonal se va a producir después de ¿qué? De la activación. Entonces, si se me activa por lo menos el linfocito T, me hace expansión clonal. Si se me activa un linfocito B, me hace expansión clonal. O sea, ambos hacen por igual. ¿Listo? Entonces, me hace bueno la maduración en la periferia y me ingresan a los órganos linfoides secundarios. En esos órganos linfoides secundarios, ¿qué me va a hacer en ese linfocito B? Buscar su antígeno. Un antígeno que ya está programado, o sea, un receptor que ya está programado para recibir el estímulo de un antígeno específico. Ellos, a nivel de la membrana, van a tener principalmente un grupo, un anticuerpo que es el IgM. Este IgM me va a tener la capacidad de reconocer que los aminoácidos del péptido antigénico. Y ellos me van a estimular la molécula CD79 y la molécula CD79 es la que me va a entrar a la región intracitoplasmática. Entonces, si podemos ver acá en la imagen hasta dónde llega las cadenas del anticuerpo IgM, hasta la membrana. Entonces, esta molécula, este anticuerpo no va a tener la capacidad de introducir la información, sino que ¿qué? Que va a tener que compartirla con la molécula CD79. Que esta molécula CD79 me haría la misma similitud de ¿cuál molécula? No. Esta sería lo mismo. Esta sería la misma que ¿quién? Que la CD3. Ya. Porque pero si no la habíamos visto, ¿ah? ¿Por qué? Porque la CD3 era la que tenía la capacidad de meter intraplasmática y se unía ¿con quién? Se unía el ITAM, pero ¿con quién se unía? Con la CD247, que era la que llevaba la información hacia el núcleo. Pero esta me está llevando la información hasta la región intracitoplasmática. O sea, mira que las cadenas llegan hacia la región intracitoplasmática. ¿Listo? La CD79 en el linfocito B es similar a la CD3 en el linfocito T. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces, esta molécula va a tener dos cadenas principales, una Ig beta y una Ig alfa. Estas dos cadenas son las que van a tener en su ¿cómo se llama? En sus cadenas van a tener la región intracitoplasmáticas a los ITANs, que son los motivos activadores ¿qué? Dependientes de tirosina, y ellos son los que me van a llevar la información ¿hacia dónde? Hacia la región del núcleo del linfocito B, que ya ahorita lo vemos. Pero así como tenemos receptor de la célula B, también tenemos otros receptores específicos. ¿Para qué? Para diferentes estímulos. Entonces, dentro de estos receptores vamos a tener receptores de membrana para inmunoglobulina D, que esta inmunoglobulina D, ¿qué función me cumple? No, eso me pusieron en el trabajo y le puse mal. ¿Qué? Sí. Ayuda a las células B autorranquear a sobre los tejidos linfáticos. Sí, sí. Se emocionó. No, ¿qué hace la célula? ¿Qué hace la célula? ¿Qué hace la qué? La inmunoglobulina D. ¿Ah? Sobrevivencia en tejidos periféricos. No, pero no. ¿Qué hace la IG de qué haría?
La IgM me va a reconocer el antígeno, ¿verdad? Pero la IgD me va a hacer que ¿qué? Que evite de que el linfocito B sea tolerante a ¿cuáles antígenos? A los que capture la IgM. O sea, la IgD me hace de que la IgM no sea tolerante a todos los antígenos, sino ¿a cuál? Al que ella debe responder, o sea, al antígeno específico de ese anticuerpo. La IgD le da una especificidad a la IgM. No le da una especificidad, le evita que no responda a otros antígenos. Como la carnesina. Como la carnesina, exacto. ¿Puedes repetirla, por favor? ¿Ah? Esa yo creo que si Pero, profe, se yo la me preguntan en equivoqué Fisiopato se la porque responden. usted pronuncia como diferente y yo puse como diferente. La función de La Como IgD calexina. evita de que la IgM reconozca antígenos que no sean propios de ese tipo de anticuerpos. ¿Listo? Entonces, así como tenemos entonces IgD a nivel de la membrana, también vamos a tener para factores de complementos que van a ser la molécula CD19 y la CD21. También vamos a tener para reconocer el ADN, que vamos a tener entonces estos receptores ¿cuáles serán? Ajá, los receptores tipo TOL, entonces tipo TOL 5, 7 y 9 para reconocer ¿qué? ADN. ¿A dónde van a estar? A nivel de la membrana. También vamos a tener para reconocer citoquinas, inmunoglobulinas y Epstein-Barr. Para reconocer el Epstein-Barr tenemos ¿cuál? El CD21. Para reconocer citoquinas tenemos el CD25. Y para receptores de inmunoglobulina tenemos el CD23 y el CD32. ¿Listo? Entonces, todos estos receptores me van a hacer de que se me puede estimular ¿quién? El linfocito B. Bueno, ahí están los diferentes tipos de receptores y cuál es su función específica. Entonces, por lo menos acá estos de circulación me sirven de ligando ¿para qué? ¿Para qué? Para que el CCR7 Para que se lleven al ganglio. para que se lleven al ganglio. Entonces ellos me están sirviendo para que me circulen por medio de los diferentes de la parte circulatoria. ¿Hacia dónde? Hacia la región del ganglio. Entonces ellos me hacen una función principalmente quimioatrayente. Y así cada una de las moléculas van a tener unos receptores específicos, van a tener unas funciones específicas. ¿Listo? Ahora, en la subpoblación. Dentro de la subpoblación tenemos de que los más importantes de los cuatro, ¿cuál sería? El 2. En todo lo que le hablan en el libro sobre el linfocito B, hacen referencia a los linfocitos B2. ¿Listo? Estos linfocitos B2 van a estar... ¿Por qué de memoria? No. ¿Ah? No tiene memoria. No. Estos B2 van a ser, porque es que linfocitos B hay de varios tipos. Entonces van a ver los que se forman en célula plasmática, van a ver los que tenemos memoria, van a ver los que producen solamente anticuerpos en la activación actual. Entonces todos esos grupos pertenecen al B2. Entonces, este linfocito B2 va a estar a nivel de la circulación en los tejidos, principalmente en los folículos linfoides. Ellos me van a producir una respuesta cuando entre en contacto con ¿quién? Con un antígeno. Y va a ser una respuesta ¿de qué tipo? Específica. Y ellos lo que me van a hacer es producir anticuerpos en contra de ese antígeno. A diferencia de los linfocitos B1. Este linfocito B1 representa más o menos el 5% de todos los linfocitos. Están presentes en la pleura, en el peritoneo y en el anillo de Waldeyer. Y ellos tienen la capacidad de producir anticuerpos sin haber sido reconocidos o sin haber sido presentados ningún tipo de péptido antigénico. ¿Por quién? Por los linfocitos T. Al igual que los linfocitos de la zona marginal del vaso. Estos linfocitos de la zona marginal del vaso se producen principalmente ¿qué? Anticuerpos IgM
en contra de moléculas polisacáridas y proteínas portadoras que me atacan principalmente bacterias capsuladas. Bacterias capsuladas como ¿cuál? No. Haemophilus influenzae, Streptococcus, estafilococo. No tiene nada que ver el estafilo con el estrepto. Entonces, estos me producen unos anticuerpos específicos en contra de algunas bacterias, principalmente bacterias capsuladas, y por este hecho de que los linfocitos de la zona marginal del vaso me producen ese tipo de anticuerpos, cuando al paciente le retiramos el vaso, yo debo ¿de qué? De vacunarlo en contra de ese tipo de bacterias, para que yo pueda tener una respuesta o pueda tener un sistema inmune que eficiente en contra de esas bacterias capsuladas. Pero estos dos, tanto los linfocitos B1 como los linfocitos de la zona marginal del vaso, me van a dar una importancia inmunológica. ¿En qué momento? En la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia no se está produciendo todavía ningún tipo de estímulos para que los linfocitos T me presenten los péptidos antigénicos, pero ellos dos me pueden llegar a producir ¿qué? Anticuerpos. Entonces, anticuerpos contra antígenos netamente específicos. Y por último, las células B transitorias. Estas células B transitorias principalmente se producen en enfermedades ¿qué? Autoinmunes. Y esas células B transitorias ¿en qué consisten? Las células B transitorias son linfocitos B inmaduros. Entonces, ¿qué pasa con estas células transitorias? O sea, ¿salen de dónde? Salen de la médula, pero no tienen una función específica y ellas me pueden empezar a liberar anticuerpos ¿contra quién? Contra mis propias células. Y por eso es que me pueden producir enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes como la artritis, como el lupus. No, o sea, el hecho de que yo tenga estas células T circulando, tengo riesgo de tener enfermedades autoinmunes. No. Porque estas células B transitorias son las que pasan desde la médula, que es cuando sale el linfocito B, ¿hacia dónde? Hacia la periferia. Ahí quedan transitorias. En la periferia reciben su receptor, se le forma su receptor. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan en el ganglio el antígeno que ellos van a reconocer. Pero en su receptor no queda, o sea, no se madura y no recibe su receptor, sino que empieza a liberar anticuerpos, por decirlo así a la loca, contra mi propia célula. No, o sea que genéticamente no se le produce receptor a esos linfocitos B. Terminemos acá y ya vamos. Entonces, los linfocitos B van a estar circulando ¿dónde? En el torrente sanguíneo. Y van a ir buscando ¿qué? O sea, ¿hacia dónde se desplazan ellos? Hacia los ganglios. Entonces, cuando esos linfocitos B pasan del torrente sanguíneo hacia los ganglios, ellos lo que buscan en el ganglio es que se presente su antígeno en específico. Pero si no se le presenta su antígeno en específico, ¿qué pasa? Él sale nuevamente hacia el torrente y vuelve a otro ganglio. Y cuando sale a buscar a otro ganglio, si en esos ganglios en ninguno se le presenta sus antígenos, ¿qué va a pasar? Apoptosis. ¿En un tiempo de cuánto? De 2 a 3 días. 7 días los linfocitos T. De 2 a 3 días. Entonces, si en 2 a 3 días... Sí, ¿ah? No, linfocito T. También, tiene que preguntar en el quiz. Entonces, si el linfocito B empieza a viajar del torrente circulatorio hacia los ganglios y no recibe como tal el estímulo de su antígeno, ¿qué va a pasar? Va a terminar en apoptosis en un periodo de 48 a 72 horas, que son de 2 a 3 días. Y ellos lo que están buscando es quitarse su linfocito B que deje de ser ¿qué?
deje de ser virgen. Porque recuerde de que el linfocito T virgen. Mauricio es el beta. Entonces, Quedó todo este grabado, ¿no? linfocito virgen, lo que me hace es que por medio de moléculas quimioatrayentes pasa de ganglio a ganglio, de ganglio a ganglio, de ganglio a ganglio, buscando ¿qué? Buscando su antígeno, para que él me pueda hacer las diferentes funciones de ¿quién? Del linfocito B. ¿Y en cuáles van a ser esas funciones del linfocito B? Entonces, cuando el linfocito B ya me reconoce el antígeno, ¿se me va a qué? Activar. Y cuando él se me activa, entonces puede haber tres diferentes vías. Se me puede formar células plasmáticas de corto plazo. ¿Qué me es una célula plasmática de corto plazo? ¿Pero me produce qué? No, o sea, anticuerpos. Me produce anticuerpos mucho más de lo que me está produciendo un linfocito cuando está solamente activado. Entonces acá se me va a multiplicar la reacción de anticuerpos entre 100 a 1000 veces. ¿Para qué? Para que se haga una respuesta específica contra el antígeno que me está atacando. Entonces estas son células de células plasmáticas de vida corta. Pero también puedo tener células plasmáticas de vida larga. Esas células plasmáticas de vida larga se me van a mantener ¿para qué? No. Para mantener la defensa. Entonces, un ejemplo de célula plasmática de vida larga es una enfermedad que está de moda. No. El COVID. Bueno, el estrés también está de moda. Entonces, en el COVID, ¿por qué? Porque en el COVID nosotros tenemos linfocitos B que me protegen durante aproximadamente 3 meses, produciéndome anticuerpos permanentes en contra de ¿quién? En contra del COVID. Entonces, en eso me lleva a que son células plasmáticas de vida larga. Sería como una vacuna así, pero es algo como tal que produce el sistema. Y por último, los linfocitos B de memoria. Estos linfocitos B de memoria, ¿qué me van a hacer? Me van a guardar una memoria para hacer una respuesta contra antígenos específicos ¿durante qué? Durante toda la vida. Un ejemplo de estos linfocitos B. La gripa, sí. La gripa no repite, eso es cierto. La varicela. No, la varicela. El sarampión. Entonces, por lo menos cuando mi cuerpo tiene estímulo contra la varicela, yo siempre voy a tener ¿qué? Linfocitos B de memoria. Y estos linfocitos B de memoria siempre me van a producir ¿qué? Anticuerpos en contra de ¿qué? En contra de la varicela. Por eso es que siempre cuando está pequeño, vaya que le dé varicela. ¿Para qué? Para que tenga estos tipos de linfocitos B, para que estos linfocitos B me vayan a producir ¿qué? Anticuerpos. Pero si yo, lo que les decía en unas clases anteriores, si yo nunca tengo estímulo contra ningún tipo de patógeno, ¿cómo están estos linfocitos B de memoria? Nulo. Entonces esto le pasa por lo menos niños de trato socioeconómico alto, que está cargado todo el día. Entonces, ¿por qué? Porque él no tiene los estímulos suficientes o no tiene los estímulos constantes que me tiene el niño que juega con los cerdos allá en la finca. Ese niño que juega con los cerdos en la finca no se enferma de bobadas. Entonces, ¿por qué? Porque él siempre ha estado en contacto con los diferentes antígenos y siempre va a tener elevado los linfocitos B de memoria. ¿Listo? ¿Qué ayuda? Y cuando atacan ya la enfermedad, ¿son los mismos anticuerpos producidos en la primera vez que se van a actuar No, son los mismos anticuerpos. Pero si No es son que de la genere misma, otro. o sea, por ejemplo, de la misma, por ejemplo, porque cuando yo, o sea, ahora como que hay 2 de varicela, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si vuelve a darle varicela. Solamente ataca a la variante que me dio a mí.
O sea, que hay enfermedades que tienen varios variantes o varios patógenos que me producen la misma enfermedad, como la gripa. Entonces, por lo menos en la gripa son virus diferentes siempre. Entre esos virus diferentes, yo tengo memoria contra los virus que yo estaba en contacto. Pero cuando llega por lo menos el virus de la influenza, que llega, o sea, casi siempre en la temporada de junio, cuando llega ese virus de la influenza es cuando le decimos a todos nos dio la virosis que nos está dando. En ese momento de la virosis que nos está dando es porque un virus nuevo en circulación. Entonces tú no tienes linfocitos B de memoria. Puedes tener linfocitos B de memoria contra la influenza, pero no contra la variante que está circulando en ese momento. Entonces por eso es que siempre vamos a tener un estímulo nuevo. Entonces por lo menos nosotros de la salud todos los años nos vacunamos contra la influenza. Todos los años se debe vacunar contra la influenza. ¿Vacuna qué es? Entonces, por ese nivel de importancia, igual por lo menos las personas ancianas también se vacunan todos los años contra la influenza, para que ellos generen la respuesta y los anticuerpos específicos contra el virus que está circulando en este momento. Profe, en la anterior imagen en la que decía de Si los... ya tiene la vacuna de varicela, no le da. No, le baja la probabilidad de que le dé. Pero ahora hay otra variante, la 2. Sí le puede dar. Sí. ¿Qué? ¿Ah, sí? Profe, por ejemplo, en estos de los transitorios, por ejemplo, o sea, el receptor, el BCR, Sí. no tiene el receptor como, o sea, tiene su receptor que es para un determinado antígeno. Pero ahí no es específico. Ajá. O sea, no, ese es el PCR, aunque sea transitorio, no tiene su receptor determinado como para un antígeno específico. Para un antígeno específico. Eso. Y entonces, por ejemplo, si él es específico, ¿por qué reconoce a las células propias si ese receptor no es para las células propias, sino para un antígeno específico? Porque es que ahí no lo tiene específico todavía. Porque recuerda que específico, ¿dónde se vuelve específico? Cuando sale de la periferia. O sea, él sale de la médula, ¿verdad? Sí. De la médula sale a la periferia. Cuando sale de la periferia se convierte en células B transitorias. En estas células B transitorias, entonces ella va a recibir su receptor que genéticamente se va a formar. Y ese receptor que genéticamente se forma va a ser contra un antígeno específico. Acá no hay un receptor específico, sino hay un receptor que puede responder en contra de cualquier célula o en contra de cualquier estímulo. Entonces ahí me va a responder en contra de mi propia célula. Pero la transitoria entonces es donde se queda, si usted dice que sale a la periferia. Ahí en la periferia. Sí, claro. O sea, siempre vamos a tener antígenos transitorios, ¿verdad? Sí, porque todos salen a la periferia. Porque todos salen a la periferia. Pero en la periferia se me debe formar mi BCR que viene genéticamente programado. Exacto. Al momento de que no se me forma mi BCR que viene genéticamente programado, sino que el linfocito empieza a responder a cualquier estímulo, a cualquier célula. O sea, el BCR todavía tiene que formarse en la periferia. Todavía tiene que formarse en la periferia, claro. Ya, o sea, él ya viene programado desde la médula de que tenga su BCR. Exacto. Pero no se me va a formar ese BCR, sino que se me va a quedar siempre en un linfocito transitorio, y ese linfocito transitorio es el que me puede atacar a mí. Es el que reconoce lo propio. Es el que reconoce lo propio. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. ¿Cuándo podemos hacer la clase? El viernes de 3 a 5. Tiene que ser antes de la próxima semana. Pues sí, sería lo ideal. Mañana por la tarde.